En esta unidad, entonces vamos a trabajar lo que son los sistemas de ecuaciones, tanto lineales como no lineales. Entonces, iniciaremos primero con los sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, del curso de álgebra lineal, nosotros conocemos que un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n variables en este caso las variables las vamos a llamar x1, x2, puntos suspensivos, xn. Se puede escribir de la forma como una ecuación matricial, es decir, de la forma a por x igual b, donde entonces tenemos, ¿quién es la matriz A? A en este caso es una matriz cuadrada, no, perdón, una matriz rectangular que es la matriz de coeficientes. Entonces en este caso vamos a escribir los coeficientes, serían a su 1, 1, a su 1, 2, puntos suspensivos, a su 1n. Esos serían los coeficientes para la primera ecuación, los coeficientes de cada variable x u y. En la segunda ecuación tenemos a sub 2, 1, a sub 2, 2, puntos suspensivos, a sub 2, n. Y así sucesivamente hasta llegar a la última ecuación, como tiene m ecuaciones, sería a m1, a m2 y hasta llegar a m sub n. Esta sería entonces la matriz A, que es una matriz de tamaño m por n. X es una matriz columna o un vector columna. Un vector columna que contiene las variables x sub 1, x sub 2, x sub n. Y B es también un vector columna que está el lado derecho de la ecuación, es decir, a qué es igual cada una de las ecuaciones. En este caso van a ser constantes b sub 1, b sub 2, b sub n. Entonces, esta es la forma, entonces, como vamos a trabajar. Lo estoy escribiendo las matrices con un corchete para que de esa forma, pues es como nosotros escribimos una matriz en MATLAB. Bueno, en los sistemas lineales se sabe que en particular, si el número de filas es igual al número de columnas en la matriz A, entonces en general el sistema es un sistema cuadrado. Lo vamos a llamar cuadrado debido a que la matriz de coeficientes se le llama una matriz cuadrada. Y por lo tanto, sabemos que un sistema con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, pues tiene una única solución. Entonces el sistema es cuadrado y tiene una única solución que en este caso, que es x igual a la menos 1 por b, es decir, la inversa de a multiplicado por b. Bueno, esto, pues siempre que el determinante de la matriz A
sea distinto de 0. Recuerden que la inversa de una matriz está determinada como 1 sobre el determinante de A multiplicado por la matriz adjunta de A. Entonces, en este caso, si el determinante es diferente de 0, la inversa existe, y al existir la inversa, pues la solución es única. Ahora, en el caso particular, cuando tenemos un sistema homogéneo, que es cuando b vale 0, la única solución será x igual a 0. ¿Qué pasa cuando el determinante da 0? Entonces, cuando el determinante de A sea igual a 0, el sistema puede tener infinitas soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El sistema puede tener infinitas soluciones, o la posibilidad de que sea un sistema inconsistente que no tenga solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes recuerdan cómo se calcula la adjunta de una matriz y cómo calcular el determinante de una matriz, por ejemplo, si yo tengo una matriz 2 por 2 con estos coeficientes, pues sabemos que el determinante es simplemente el producto A por D menos el producto B por C. Y la adjunta de la matriz A, pues es de la forma, si la entrada es par, es positivo, si la entrada impar es negativo, y queda por el determinante de eliminar la fila con su respectiva columna. Por ejemplo, en este caso, para la primera entrada, elimino la primera columna y elimino la primera fila y me queda D. Como la entrada es 1, 1, que 1 más 1 es 2, par, entonces me quedaría D, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos para esta segunda componente, nos queda C, pero esta es negativa. Para la otra, nos quedaría para el C, eliminamos esta columna, eliminamos esta fila, y esta también es impar, por lo tanto nos quedaría menos B, y luego para la última, que sería esta con esta, y la es par, nos quedaría A. Entonces, de esta forma nos quedaría, bueno, y esto tenemos que transponerlo, ¿no? Y esto es transpuesta. Entonces, esto es igual a esto transpuesto. Entonces, al transponer esta matriz, obtenemos la matriz adjunta de A. Entonces, noten que el cálculo del determinante y el cálculo de la adjunta tiene que ver con determinantes. Cuando yo tengo una matriz 3 por 3, por ejemplo, si aquí aumentamos a esta matriz, le aumentamos, por ejemplo, E, F, G, H, I, y quiero calcular solamente para la matriz adjunta, bueno, primero que todo el determinante ya no es simplemente este producto menos este producto, sino que ahí ya debo utilizar pues métodos para calcular determinantes 3 por 3, ¿no? Por ejemplo, el método de cofactores. Que el método de cofactores, pues entonces escojo un valor A y queda multiplicado por el determinante que queda de eliminar esta columna y esta fila, y entonces nos queda este determinante 2 por 2. Entonces se vuelve, el determinante de esta se vuelve, queda dependiendo de otros determinantes. Y la adjunta también tiene que ver con lo mismo. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, calcular la adjunta para este primer elemento A, entonces me quedaría también el determinante que queda de eliminar esa fila y esa columna. Entonces,
Por lo tanto, a medida que yo voy aumentando la dimensión del sistema, se me va complicando el cálculo de esta matriz inversa. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un sistema muy grande, digamos, por ejemplo, que A tiene un tamaño 100%, entonces el cálculo de la inversa es muy complicado de resolverlo a nivel computacional, ¿no? El costo computacional es muy elevado. Entonces, por lo tanto, el objetivo de los métodos numéricos es buscar herramientas alternativas que los costos computacionales sean más bajos para hacerlos. En eso, para resolver un sistema lineal, tenemos dos alternativas: los métodos directos, que son como el método de Gauss-Jordan, la regla de Cramer, etc. Y los métodos iterativos, como está el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel, entre otros. Nosotros solo nos vamos a centrar en dos métodos: en estudiar un método directo, que es el método de Gauss-Jordan, muy conocido por todos, y un método iterativo, que es el método de Jacobi. Si ya ustedes desean profundizar un poco más sobre la parte numérica de sistemas lineales, pueden consultar los referentes bibliográficos. Entonces, cuando el sistema es muy grande, el cálculo de la inversa, el cálculo de la inversa de a la menos 1 es muy extenso, ¿no? Entonces, eso significa que tiene un mayor costo computacional. Y por lo tanto, este mecanismo no es adecuado para hallar la solución. No es adecuado para hallar la solución. Muy bien. Entonces, como les había comentado, entonces pues vamos a mirar dos tipos de métodos, ¿no? Entonces, existen dos tipos de métodos numéricos para hallar la solución de un sistema lineal. Los métodos directos y los métodos iterativos. Entonces, como método directo, vamos a estudiar el método de Gauss-Jordan. Y como método iterativo, pues estudiaremos el método de Jacobi. Aunque, como les comentaba, hay otros métodos más.